Edwin, muy buenas noches. ¿Me escuchás bien? Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Me ¿Qué tal? escuchas? Te escucho perfecto, Edwin, con algún poquito de delay, pero absolutamente claro, se te escucha y se te ve. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, Alberto, un gusto de volver a verte después de tiempo, ¿ah? Siempre es bueno volver a encontrarse con los amigos de la libertad. Estuvimos con Edwin Zarco Nieva en Lima, Perú, hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, diciembre del año pasado, para ser más exactos. Allí nos conocimos y él nos empezó a contar en ese encuentro fabuloso que tuvimos con la gente de Atlas Network. Dicho sea de paso, aprendimos mucho en esa ocasión. Nos contaba de este proyecto interesantísimo, poco habitual en el mundo de las ideas de la libertad, que él viene llevando adelante, esto de combinar la visión que tenemos del mundo de las ideas con un tema absolutamente atrapante, que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con algo en lo que los liberales habitualmente no nos metemos. Pero me gustaría que lo cuentes vos, Edwin, contarle un poco a la gente de qué se trata este proyecto en Perú. Bueno, no, yo dirijo un tanque de pensamiento que se llama el Centro de Investigación Looking acá en Perú, que lo que buscamos es promover las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Normalmente se cree que las soluciones a los problemas ambientales parten desde el Estado, parten desde lo público, desde normas, desde una visión desde arriba hacia abajo. Eso nos han enseñado las universidades en todo el mundo, en las universidades de Latinoamérica, y esa ha sido la tendencia, una tendencia de llevar el tema ambiental de una manera errónea. El tema ambiental tiene que abordarse de abajo hacia arriba, es decir, considerando la información de tiempo y lugar a través de la función empresarial, a través de los emprendedores ambientales, quienes solucionan problemas ambientales en diversos puntos. Un problema ambiental de una contaminación de un río, de un pequeño bosque, de un sector del mar, de una montaña, etc. Es decir, lo que buscamos nosotros es mostrar que en el mundo actualmente se están solucionando los problemas ambientales desde el mercado y desde la iniciativa privada, a través de derechos de propiedad, a través de iniciativas de emprendimiento, es decir, una visión más acorde como deberían tratarse los temas ambientales, de abajo hacia arriba, ¿no? Es un tema que en Perú se está discutiendo hace mucho tiempo. En tu opinión, Edwin, ¿así surgió un poco esta idea? No, en el Perú más bien se está abordando la forma clásica de ver el tema ambiental desde ministerios, desde políticas, de un enfoque de desarrollo sostenible que más es una política de escritorio. Esto nace porque hay toda una corriente de lo que es la ecología de mercado, ¿no? La ecología de mercado es impulsada por más o menos en los años 80, por un grupo de jóvenes economistas asociados a la Universidad de Montana en Estados Unidos. Ahí está Terry Anderson, uno de los grandes economistas que ha enfocado la ecología de mercado. A partir de eso crearon un centro de investigación de la propiedad del medio ambiente, el PERC, en Estados Unidos, y empezaron a preguntarse cómo proveer calidad ambiental desde el mercado, ¿no? Desde la libertad empresarial, desde la libertad económica. Y empezaron a darse cuenta, investigando en varios casos del mundo, que en verdad, desde, digamos, el emprendimiento ambiental se pueden solucionar varios problemas ambientales. Ahora, la ecología del mercado se basa en tres pilares básicos. Derechos de propiedad definidos, una política ambiental que genere un ambiente para poder emprender soluciones a los problemas ambientales y la función empresarial, ¿no? Entonces, hay muchos casos en el mundo donde se está solucionando de esta manera. Por ejemplo, en el Perú hay una comunidad indígena que tiene derechos de propiedad definidos. Al tener propiedad definida, se asocia a otros inversionistas, ¿no? Crea un ecoturismo, una iniciativa de ecoturismo, y a la vez conservan el medio ambiente, generan emprendimiento,
generan ingresos económicos y cuidan los recursos naturales. Es decir, el mercado es el mejor amigo de la protección del medio ambiente porque le genera valor, genera un incentivo positivo en el propietario para poder cautelar, proteger, gestionar los recursos naturales de una manera eficiente. En ese sentido, lo que hemos escuchado siempre en Argentina también, te pasa algo parecido, es que habría como una especie de incompatibilidad moral entre aquellos que llevan adelante la empresarialidad, porque no tienen, entre comillas, ni motivaciones morales ni incentivos económicos para proteger el medio ambiente, y es por eso que en general prefieren, digamos, generar daño o no gastar dinero en cuestiones que tienen que ver con la preservación en general del medio natural. ¿Cuál es tu mirada y tu aprendizaje también, porque no tu experiencia en este recorrido, Edwin? Lo que pasa es que el propio Estado ha ido generando una externalidad negativa en el tema ambiental. ¿Qué sucede? Los grandes bosques, los grandes, digamos, espacios ricos en biodiversidad son estatales, ¿no? Bajo un esquema, bajo una denominación de patrimonio nacional, de patrimonio internacional y otros, digamos, títulos que son netamente estatales. Entonces se ha monopolizado mucho de estos recursos, el agua, los ríos, las lagunas, los mares, ¿no? Y no ha habido espacio, o no se ha roto, digamos, no se ha abierto este tema a los emprendedores. Los emprendedores son individuos que cuando tienen propiedad de algo van a generar digamos, una ganancia, lo van a preservar, ¿no? Porque en el mundo no solamente hay emprendedores extractivos, no hay emprendedores que son amantes de la naturaleza, que quieren conservar los bosques, que quieren conservar ríos, que quieren conservar peces, que quieren hacer tecnología para solucionar problemas ambientales. Lo que pasa es que estos ambientes o este gran campo que es el tema ambiental no se ha abierto al emprendimiento, a la innovación. Es como la tecnología. La tecnología, digamos, los emprendedores van creando nuevas soluciones inimaginables, ¿no? Que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Igual es en el tema ambiental. En el tema ambiental se puede crear, por ejemplo, ¿no?, música a partir de grabaciones de los sonidos de la Amazonía, ¿no? Hay lugares en la Amazonía, concesiones privadas, donde van emprendedores, DJs, a grabar sonidos especiales de la naturaleza para luego hacer sus mezclas y tener un producto para vender o hacer sus otros sonidos. Es decir, la innovación tiene que entrar al campo medioambiental y lamentablemente esto se ha cerrado porque el Estado pues lo ha monopolizado, ¿no? Lo ha tratado de abordar desde unas soluciones más que nada políticas, más que nada de escritorios, de grandes acuerdos internacionales, pero no lo ha abierto o no se ha dejado que la innovación entre en estos lugares. Y peor aún, no se ha dado propiedad de estos recursos, ¿no? En muchos lugares sigue siendo propiedad del Estado, en el mapa, en los documentos, pero uno va ahí y hay pues la tragedia de los bienes comunes, todos ingresan, lo depredan, entonces al final solamente es un cliché de protección, pero no está protegiendo nada, ¿no? Está cerrando más bien eso a la innovación. En ese sentido, en tu opinión, las regulaciones que habitualmente, con buena voluntad en muchos casos, en otros casos por absoluta ignorancia y desconocimiento, llevan adelante los funcionarios públicos, los burócratas en general, ayudan e impulsan este tipo de posibilidades o sin querer, o tal vez deliberadamente, terminan convirtiéndose en una especie de aliado de la depredación, de los avances o eventualmente de la falta de interés en contribuir con este espacio desde el ámbito empresarial? Yo considero de la experiencia y las revisiones de información que hay un exceso de regulación. La regulación ambiental debe enfocarse en generar contextos para que el emprendimiento ambiental entre en esos lugares. Te doy un ejemplo. En la Amazonía peruana, digamos, una gran extensión del territorio amazónico era el patrimonio
o es de patrimonio del Perú. Pero había una zona que tenía más de 100.000 hectáreas, ¿no? Y era patrimonio del Perú. Y entonces ciertos emprendedores influyeron en el Estado para que se cree una política de concesión, una concesión por más de 50 años. Eso es un derecho de propiedad. Al crear esa figura, o esa ley, esa norma, creas un incentivo para que los emprendedores puedan invertir dinero, puedan conseguir financiamiento, porque saben que van a tener esos territorios por más de 50 años con objetivo de conservación, de ecoturismo, de investigación. Entonces, ese tipo de normas que generan o promueven la función empresarial en el tema ambiental son buenas, pero una regulación, por ejemplo, que indique, no, esa parte de la selva, esos bosques, no entra nadie porque es, digamos, patrimonio de la humanidad, es una ley que puede sonar bonito, pero al final no soluciona nada, porque el Estado no lo cuida, solamente dice que es patrimonio, pero al final, en ese lugar, como no es de nadie, van a entrar depredadores, van a entrar mineros, van a entrar traficantes, y al final lo va a depredar el bosque o todos los recursos que están involucrados con ese territorio, ¿no? ¿Cómo te ha resultado la experiencia esta? Sé que estás en pleno proceso, me contabas el año pasado sobre esto. ¿Cómo es construir un think tank sobre esta base? Siendo que en el mundo, digamos, este no es un tópico clásico de los think tank liberales, ni mucho menos. Más bien debe ser uno de los más novedosos probablemente en los últimos años, la aparición de algunos think tank que se dedican a cosas parecidas a las que decidiste emprender. Bueno, somos pocos, ¿no? Tenemos al PERC allá en Montana, Estados Unidos, otra iniciativa está saliendo en Inglaterra, tenemos en Argentina también otra que están haciendo, por Guatemala van haciendo otra, en el Perú somos los primeros, ¿no? Digamos, el tema ambiental ha sido un campo muy captado por la izquierda, muy captado por ideas socialistas. Entonces hay muchas organizaciones, ONGs, ¿no? O otras instituciones que abordan el tema ambiental de una visión equivocada, de una visión centralista, de reglas, de normas, y es más, en algunos casos hacia un rincón más extremista, un ecologismo extremo, que incluso puede parar iniciativas de proyectos, de infraestructura, mineros, etcétera, ¿no? Entonces, entrar con un tanque de pensamiento, con una iniciativa de la libertad que aborde los temas ambientales es oportuno, ¿no? Es entrar en el debate en base a las ideas de la libertad, es, digamos, divulgar que el mercado, el capitalismo sí soluciona los temas ambientales, y no solo decirlo, sino mostrarlo con ejemplos concretos, porque hay ejemplos en el mundo. Entonces, ¿qué está generando esto? Por lo menos en el Perú, últimamente se está impulsando un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, ¿no? Un acuerdo bien centralista, bien de arriba hacia abajo, que no aporta ninguna solución, más bien crea conflictos socioambientales o podría crear conflictos ambientales. Entonces, el resto de ONGs ambientales apoyan ese tipo de acuerdos. Pero como hay otra voz, que es el Centro de Investigación Looking, entonces ya te empiezan a llamar para que es una opinión contraria, argumentada, en bases técnicas, ¿no? Pero ya empiezas a participar en el debate. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, que empiece Latinoamérica, no solo el Perú, Latinoamérica, a conocer que los temas ambientales se tienen que abordar desde el mercado, desde las ideas de la libertad, desde las soluciones empresariales, del emprendimiento, de una definición de derecho de propiedad, de un enfoque de abajo hacia arriba, y empezar a dejar a un lado ese mito, ese enfoque centralista, de escritorio, de políticas de café, de reuniones así, como estas reuniones que hacen Naciones Unidas, ¿no? Que básicamente no llegan al final a solucionar nada, solamente son grandes declaraciones y lamentablemente eso se está difundiendo en Latinoamérica y en el mundo. Entonces hay que hacer un esfuerzo de las ideas de libertad para cambiar eso y Looking está empezando a hacerlo, ¿no? En ese sentido, Edwin,
me gustaría conocer un poco tu mirada y tu experiencia en esto de, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, pero ¿qué ejemplo, qué caso de éxito hay en el mundo donde el emprendimiento y la empresarialidad y el lucro, por qué no decirlo, se hacen compatibles con el medio ambiente? Digo, bajo este prejuicio en el que en general, inclusive en el mundo de las ideas de la libertad, habrás escuchado muchas veces decir que, bueno, esta es la pata más débil o es el pilar más flojo de este andamiaje de ideas porque, bueno, no tenemos respuestas o no tenemos soluciones a estos problemas. Yo al menos lo he escuchado muchas veces, este discurso en Argentina, supongo que debe ser un cliché que aparece en muchos lugares, pero me gustaría conocer un poco las cosas que te fueron sorprendiendo en este devenir positivamente, de escuchar experiencias de soluciones que encontrabas a través del mercado, ya sea en América Latina o en otros lugares del mundo. Por ejemplo, uno puede decir que no hay ejemplos, pero hay muchos ejemplos, y la tarea de los difusores de la ecología de mercado, de las soluciones de mercado, es ir compilando estas experiencias que las hay en el mundo. Las hay en Latinoamérica, las hay en Europa, las hay en Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos hecho un mini documental, por ejemplo, de la primera área de conservación privada en el Perú. En el Perú hay un bosque seco en el norte del Perú que pertenece a una comunidad campesina que tiene propiedad sobre esos bosques, y al tener propiedad sobre esos bosques, donde habían osos, donde habían ciertas aves que ya estaban en extinción, esta comunidad se asoció a un fotógrafo de la naturaleza, un fotógrafo famoso, ¿no? Juntos se asociaron y crearon una iniciativa de conservación privada en el 2001. La primera área de conservación privada, porque la mayoría eran estatales, es decir, como áreas naturales protegidas estatales. Entonces, que eran la primera iniciativa en el Perú, han llegado a conservar los osos, los pájaros, han creado ecoturismo, generan ingresos para la comunidad, generan ingresos para el fotógrafo, y a partir de esa iniciativa hay más de 130 áreas de conservación privada en todo el Perú. ¿Y dónde nació? De esa primera iniciativa. Hemos hecho un documental, lo estamos difundiendo, y la gente se da cuenta y empieza a decir, es verdad, han creado un mercado ahí, han podido proteger a través de ese mercado los osos que estaban en extinción, la naturaleza, están generando ingresos, están mejorando la calidad de vida. Entonces, ese es un ejemplo. Y así hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay una gran empresa que se llama la International Paper, que hace papel, ¿no? Y trabaja con varios bosques, ¿no? Y en los lugares donde tiene sus bosques, que son concesiones, ¿no? Aparte de usar los árboles para el papel, también conserva todo el bosque y a la vez hace que la biodiversidad de sus bosques esté bien cuidada, ¿no? Entonces genera turismo, cuida las especies que están ahí, hace un manejo sostenible de los árboles y a la vez crea mercado, papel, pero a la vez conserva los recursos naturales. Ese es otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay otro, ¿no? En algunos ríos de Estados Unidos le dan valor a los ríos. Aguas arriba, el río pertenece a los regantes de agricultura. Aguas abajo, hay una ONG que quiere cuidar el salmón o proteger el salmón. Entonces, le compra el agua a los regantes que están aguas arriba, ¿no? Y de esa manera, los que están aguas arriba permiten que el agua fluya y llegue aguas abajo donde están los peces. Entonces se crea un mercado, una cooperación, un acuerdo. Los ambientalistas protegen el salmón, los regantes protegen sus aguas arriba. Pero ahí hay cooperación, el Estado no se ha metido, hay una fluidez empresarial, ¿no? Ahí utilizaste una palabra que suele ser, para el mundo de la idea de la libertad, a veces se convierte en una especie de mala palabra, ¿no? Que es esta cuestión de los ambientalistas, ¿no? Entonces uno cuando se imagina el mundo del ambientalismo, se imagina un mundo muy vinculado, lo decías hoy más temprano, a las ideas de izquierda, a esta mirada, digamos, anticapitalista, antiempresarial. La pregunta era justamente por ahí, ¿no? ¿Cómo llamás o cómo denominás a aquellos, o cómo diferenciás a aquellas personas o organizaciones que protegen el ambiente de aquellas otras que usan la protección del ambiente para eventualmente apalancar sus ideas
hacia el mundo de las ideas socialistas o de izquierda? Porque digo, acá hay intereses, pero también a veces intencionalidad directa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el mundo hay muchos grupos de interés que están siempre impulsando una agenda antidesarrollo, más en nuestros países latinoamericanos. Están en contra de grandes inversiones de infraestructura, mineras, hidrocarburos, carreteras. Es, digamos, su bandera. Y entonces, en ese contexto, han ubicado el tema ambiental como una herramienta para poder continuar, ¿no?, siguiendo esa agenda, paralizando el desarrollo, yendo en contra del capitalismo. Es decir, solamente están usando la agenda para llegar, para cumplir sus agendas políticas. No son ambientalistas, no son personas que quieran proteger el medio ambiente, sino que utilizan esos temas para continuar sus propias agendas políticas, incluso para llegar al poder, incluso para buscar luego que a través de generar un conflicto ganen fama y entren en cargos políticos o tengan un liderazgo en los países, en la región, ¿no? Y usan ese tema porque es un tema muy, muy de moda, un tema que pues varios lo captan rápidamente, se lo compran rápidamente. Entonces, hay estos, yo lo llamo ecologismos, ambientalismos extremos, radicales, que buscan no proteger el medio ambiente, no conservarlos, no crear ideas innovadoras, sino solamente usarlo de herramienta para poder alcanzar sus objetivos netamente políticos. Yo te comentaba hace unos días atrás, cuando surgió esta posibilidad de que conversáramos hoy, te decía, bueno, próximamente te vamos a estar invitando a otro encuentro, en este caso será un encuentro de jóvenes, porque una de las cosas que más me llama la atención de este tema que vos abordás es la posibilidad de que este tipo de think tanks que vos liderás en Perú y estos otros que vos identificás en el resto de América Latina y el mundo, cooperen o articulen, digamos, parte de su arsenal de experiencias y de ideas con otros think tanks liberales, que tal vez sea uno de los mercados más interesantes para trabajar, ¿no? Porque creo que muchos liberales todavía no les hizo clic esta cuestión de la posibilidad de que el mercado y el ambiente sean no solamente compatibles, sino hasta imprescindibles en algún punto. ¿Pensás que parte de la tarea de la difusión que estás llevando adelante, Edwin, con tu equipo, pasa por también seducir en este mundo ideológico a los think tanks liberales, tal vez los más grandes, inclusive los que tienen más trayectoria e historia, pero que nunca se metieron en estas temáticas? Claro que sí, este es un tema muy apasionante, muy interesante, un tema que ha sido dejado de lado, ¿no? Yo creo que las ideas de la libertad son una gran base de pensamiento para analizar las cosas, para ver el mundo, para buscar soluciones, ¿no? Pero el mundo es diverso y tiene que haber especialización, ¿no? Hay liberales que tienen que buscar su expertise en el tema de las finanzas, de repente en el tema de la política pública, en el tema de la salud, en el tema de la educación, ¿no? Pero también tiene que haber liberales expertos en el tema ambiental, ¿no? Yo tengo afinidad a eso porque yo también asesoro en el sector privado o público en temas ambientales, ¿no? Entonces, básicamente tengo ese conocimiento, pero las ideas de la libertad te dan unas herramientas muy potentes para poder buscar soluciones a los problemas ambientales. Entonces, este camino que es muy adecuado, ¿no? Tienen que conocerlo los mismos liberales, ¿no? Porque hay gente en el mundo de las ideas de libertad que les interesan los temas ambientales, ¿no? Y no solo, digamos, nuestros pares, sino también el resto de personas que no son liberales, también tienen que ver que no estamos proponiendo ideas que no se puedan aplicar, sino estamos proponiendo soluciones de mercado a los problemas ambientales, soluciones reales, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Primero, se tiene que investigar los casos, es el primer paso. Nosotros investigamos casos y vemos ahí
cómo la gestión pública está fallando en esos casos ambientales y cómo el sector privado puede entrar con soluciones de mercado, no solo grandes empresarios, sino emprendedores, a buscar soluciones a esos temas ambientales. Se investiga, se estudia y luego se empieza a difundir. Y cuando se empieza a difundir, empiezan ya las mesas de diálogo, los debates, ya uno empieza a influir. Pero todo parte de empezar a estudiar estos casos que hay en el mundo o estudiar también por qué se está contaminando. Y cuando uno se hace la pregunta, ¿por qué ese río está contaminado? ¿Por qué ese mar está contaminado? ¿Por qué esos bosques están depredándose? Llega de una u otra manera a que hay fallas de política pública, a que hay fallas de enfoque, de abordar los temas ambientales de una visión estatal. Y cuando empieza a ver por qué ese bosque está cuidado, por qué ese sector del río está cuidado, se empieza a dar cuenta que ahí hay emprendimientos ambientales, hay iniciativas privadas. Entonces la idea es investigar, buscar eso y empezar a divulgar para sumar más personas en esta área de estudio, no solo estudio, sino de acción. La última, Edwin, para no robarte mucho tiempo en esta noche, tarde-noche de Lima, tiene que ver justamente con esto que planteabas al final, ¿no? ¿Cómo se hace el abordaje de este tipo de políticas públicas, que en definitiva lo son, a una especie de establishment de los gobiernos tradicional, diría yo, en estos rubros, que inclusive en muchos casos no dependen del gobierno de turno, sino que en definitiva parecen ser algo así como una casta de especialistas que siempre están dando vuelta a través de estos temas y que pueden pasar los diferentes presidentes o momentos políticos y están ahí siempre, ¿no? Como agazapados, administrando la cosa pública, tomando decisiones en los temas ambientales, con ese sesgo que en muchos casos está alejada del mercado. ¿Cómo es esa interacción en tu experiencia y cómo lo estás viviendo ese proceso de diálogo, entre comillas, con gente que no compatibiliza con nuestras ideas, ¿no? Yo me he dado cuenta que en el tema ambiental ya hay un error de nacimiento de cómo los está abordando el tema ambiental en Latinoamérica y en el mundo. A través de estos grandes congresos, a estas políticas internacionales, ¿no? Es un enfoque muy masivo. Entonces, es evidente que uno cuando empieza a investigar estos temas ambientales, empieza a ubicar errores, y errores que nacen del sistema estatal, del enfoque de arriba hacia abajo de abordar los temas ambientales. Entonces, se está abordando de una mala manera el tema ambiental y lo que falta ahora es solamente mostrar evidencias de eso. En otros países, en Latinoamérica no se ha hecho mucho, pero ya en otros países como Estados Unidos y otros países europeos, ya están apareciendo libros, investigaciones que muestran evidencia o evidencian cómo la gestión pública o el aparato estatal está más bien, en vez de proteger el medio ambiente, lo está deteriorando, sino que no se hace esa investigación en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchos casos para evidenciar cómo la gestión pública, cómo el aparato estatal, cómo este centralismo, este intervencionismo, esta sobreregulación, en vez de solucionar los problemas ambientales, lo está empeorando y deteriorando. Entonces, la mesa está servida. Lo único que hay que hacer es empezar a juntar data y mostrarla. Luego esto va a empezar a ser como una bola de nieve y uno va a empezar a influenciar. Somos pocos, pero cada vez se va a ir sumando más personas en esto. Yo creo que es una gran tarea para los que defendemos las ideas de libertad y hay mucho trabajo por hacer ahí, pero es un trabajo que sí va a dar frutos porque hay datos y es evidente los errores que están cometiendo, digamos, las regulaciones en el campo ambiental. Me permito felicitarte en nombre del Club de la Libertad, Edwin, por esta iniciativa, por el esfuerzo que le estás poniendo a esta idea. Te vamos a seguir convocando porque creemos que esta es una agenda que hay que instalarla. Nosotros vivimos en una provincia del norte de la República Argentina donde estos temas son parte de la agenda todo el tiempo porque somos un área que tiene un montón de recursos naturales y entonces también es un ámbito en donde el debate se da a diario y en esta supuesta incompatibilidad entre el desarrollo
económico, particularmente la producción agropecuaria, el uso de los recursos naturales y los supuestos ambientalistas que intentan impedir esa dinámica de desarrollo que también explicaste a lo largo de esta entrevista. Así que agradecidos por tu tiempo, por tu generosidad, anticiparte que te vamos a volver a estar convocando y aprovechar nuevamente tu generosidad y enviarte un saludo muy grande desde la República Argentina. Ojalá que la próxima vez que nos podamos charlar sea en persona y nos volvamos a encontrar como hace algunos meses atrás. Va a ser un placer gigantesco. Gracias, Alberto, gracias al Club de la Libertad. Yo encantado de participar, de compartir las ideas, de conversar. Yo les mando de acá de Perú un abrazo a ti, Alberto, a tu equipo, a todos tus colegas, ¿no? De tu institución, y a todos los amigos de Argentina, ¿no? Que son muy buenos, que los quiero mucho, y de acá un gran abrazo y a seguir trabajando y difundiendo las ideas. Muchas gracias, Alberto. Hasta pronto, Edwin. Un saludo gigante. Gracias.